Bien, vamos a continuar hoy, iglesia, con el estudio de la primera epístola eh, a los Corintios. Estamos en el capítulo 5 y hoy nos vamos a quedar en los versículos del 6 al 11. Em, Vamos a estudiar un momento, a repasar más bien un momento lo que estudiamos en la última enseñanza, en la última ocasión, que ya fue hace un ratito, solo para recapitular y traer a memoria pues, lo que estudiamos en su momento. Así que vayan acompañándome, por favor, a sus Biblias, a Primera de Corintios, capítulo 5, por favor. La enseñanza de hoy, que está entre los versículos del 6 al 11, está titulada No hay lugar para el pecado. Bien, capítulo 5, versículo 1, del 1 al 5, fue lo que estudiamos en la última ocasión y quisiera volver a leerlo para refrescar la memoria. Dice el texto: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muy bien, este fue el texto que estuvimos desarrollando en la última ocasión y estuvo muy fuerte. eh, Encontrarnos a un Pablo que un capítulo y medio atrás, pues todavía le estaba en cierta medida echando flores al, a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Acerca de sus dones, de que nada les faltaba, acerca de las virtudes que se encontraban en la iglesia, acerca de Timoteo, las instrucciones y demás. Y todo pintaba bonito, pero la carta se ha venido ya desde hace más o menos unos tres estudios, se ha venido endureciendo bastante. No iba a decir un poco, pero no, se ha endurecido bastante en torno a la reprensión de Pablo, producto de los pecados y de los tipos de pecados que se están encontrando en la iglesia de Corinto. Y me uno al mensaje de la enseñanza antepasada del pastor, donde nos podemos todos aquí cuestionar qué le veía a Pablo atractivo a la iglesia en Corinto. ¿Qué tenía? ¿Por qué persistió en enseñar, en adoctrinar, en corregir, en amonestar, en acompañar, en ayudar a la maduración espiritual de los miembros de esta iglesia tan exageradamente corrupta que había? Mientras hacía la enseñanza, yo meditaba, ¿será que no habían personas alrededor de Corinto, en otras ciudades, que fueran un poquito menos pecadoras, que valieran un poquito más la pena? Tal vez es la palabra, y ya vamos a entrar un poquito en detalle acerca de eso. Pero qué interesante que la capital del pecado, Pablo estaba ceñido, porque el Señor así se lo puso en su corazón, estaba ceñido con la capital del pecado. Y en el estudio anterior nos encontramos con un pecado que, como el texto lo dice y como estudiamos en aquella ocasión, los gentiles que están alrededor, y estamos hablando de todas estas ciudades y toda esta población con influencia romana, altamente pecadores, ni aún esas aldeas circundantes se atrevían a nombrar
el tipo de pecado que los corintios no estaban nombrando, sino ejecutando. Y no solo estaban ejecutando, sino que se estaban gozando en la ejecución de este pecado. Y entonces, claro, es natural que surja esta pregunta incómoda de, Pablo, ¿qué hacías ahí? ¿Por qué estabas ceñido con ese lugar, con esas personas? Eh, y en este caso que estudiábamos, pues un hombre se había em, acostado y persistía en el acto con la mujer de su padre, que estudiamos obviamente no era su mamá biológica. Su mamá biológica tal vez ya no estaba con ellos, producto de la muerte o del divorcio. Pero el muchacho eh, toma ventaja eh, y se establece una relación que calificábamos de tipo incesto dentro de la congregación. No se, no pareciera, el texto no parecía enseñarnos o mostrarnos que la mujer también fuera creyente. Lo que sin duda podemos decir es que este joven o este hombre sí lo era y su padre también pertenecía a la congregación. Y él toma a la mujer de su padre y no es que fue un zafis, no es que fue una borrachera, no es que fue un resbalón, es que persistió, se la quitó y persistió en establecer una relación en el tiempo pecaminosa de fornicación con esta mujer. Y los corintios se gozaron, se jactaron, se envanecieron, dice el versículo 2, estáis envanecidos. Y Pablo les hace una pregunta muy fuerte, dicen, ¿no debería más bien estar lamentándose de lo que está ocurriendo acá? ¿Cómo es que se están jactando? ¿Y cómo es que sigue en medio de ustedes este pecador? Para Pablo todo esto era incomprensible. Creíamos, y la hipótesis más eh, fuerte en este sentido, es que se sentían sumamente libres y sumamente capaces de continuar en el pecado y de ejecutar el pecado y de gozarse en él, producto de que entendieron muy bien el principio de que la salvación no se pierde, pero convirtieron la libertad en libertinaje y de eso se gozaban, de que nada les iba a pasar, de que salvos siempre salvos y podemos hacer lo que nos da la gana y Dios nos va a respaldar y nos va a llevar a la vida eterna. Y ese era más o menos el pensamiento que estaba dentro de la congregación, pero Pablo arremete, dice, no señores, se acabó la fiesta aquí y porque yo no esté presente no quiere decir que no lo pueda juzgar como si lo estuviera y eso es lo que voy a hacer. Y les instruye, les insta, les pide, no se los sugiere, es una instrucción que se reúnan en el nombre del Señor Jesucristo con su espíritu que está lejos de ellos eh, para entregar a este hombre a Satanás. ¿Sí? Un creyente, sí, un miembro de la iglesia, un cristiano que ha depositado su fe en la verdad de la resurrección, de la muerte y resurrección de Cristo, que cree en la sangre de Cristo, que cree en la cruz de Cristo, sí fue entregado a Satanás. A petición de Pablo, entregado a Satanás. Eh, ¿A fin de qué? De que sea salvo en el día del Señor Jesús. Y decíamos, bueno, el ser entregado a Satanás puede ser producto de muchísimas cosas, desesperación, ansiedad, depresión, este, un sinnúmero de problemas, inclusive la misma muerte. Pero es lo que la iglesia necesitaba. Y el texto de hoy, mis hermanos, está en los versículos del 6 al 11 que vamos a leer, que dice así, no es buena jactancia, pero no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Vamos a orar para poner el mensaje de hoy en manos del Señor. Padre, queremos darte nuevamente las gracias por este tiempo que nos permites acercarnos a tu palabra para venir juntos como iglesia, Señor, como congregación, con hambre y sed de escuchar de ti, con hambre y sed de escuchar de tu voluntad, de tu corazón, de tu persona, Señor. Transfórmanos en la medida en la que vamos aprendiendo hoy a través de esta enseñanza. Permíteme compartir con mis hermanos lo que tú en intimidad me has revelado, Señor, y transfórmanos como personas, transfórmanos como iglesia, ayúdanos a madurar y a llegar al siguiente escalón, al siguiente nivel, Señor. Permite que eh, haya en nosotros un corazón eh, dispuesto, con un terreno fértil, listo y preparado para recibir la semilla de tu palabra para que dé fruto a su tiempo y que pueda ser compartido con otros, Señor. Te bendecimos en esta mañana y depositamos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, podríamos decir, si, si pudiéramos resumir el texto que acabamos de leer, que es el que vamos a estudiar hoy, en una frase corta y conocida, sería: una manzana podrida pudra a las demás. En Primera de Corintios, eh, capítulo 1 y versículo 5 al 7, si gusta me acompaña un momento. Primera de Corintios 1, del 5 al 7. Bien, el texto nos decía que los corintios habían sido enriquecidos en él, hablando del Señor Jesucristo, en toda palabra y en toda ciencia. De tal manera, versículo 7, que no les falta ningún don. Esto decía Pablo acerca de los corintios. No les faltaba nada. Fueron enriquecidos en todo conocimiento, en toda ciencia, todos los dones necesarios para una correcta ministración del servicio, una correcta ejecución de los distintos ministerios. Todo estaba listo. Tenían las herramientas. Habían sido dotados de las herramientas, no las mínimas, todas las herramientas necesarias para el establecimiento de una gran congregación de mucho poder a través del Espíritu y a través de los dones que les habían sido dados. Esto es fabuloso, pero al mismo tiempo, estas mismas personas cargadas de dones, las mismas, eran exageradamente orgullosos, arrogantes, presumidos e inmorales. Cuesta comprender que las dos cosas puedan coexistir en una misma persona, ¿cierto? O en una misma congregación. ¿Cómo es que pueden ser dotados espiritualmente, dotados con tantos dones y al mismo tiempo ser tan arrogantes, orgullosos e inmorales? La actitud acerca del pecado nunca puede ser la jactancia. Por eso Pablo inicia el texto de hoy diciendo: no es buena la jactancia que ustedes tienen. Y opuesto a la jactancia está el arrepentimiento, que es lo que deberían estar sintiendo, y no solo sintiendo, sino también practicando. El arrepentimiento va siempre, sí o sí, acompañado de acciones de la mano.
Si no hay acciones de la mano del arrepentimiento, entonces la palabra, lo que se está viviendo en ese momento no es arrepentimiento, sino remordimiento, que es diferente. El remordimiento no da pie, no da paso a acciones radicales, a la ejecución de pautas o de limitaciones o de restricciones o de decisiones en general para cambiar un comportamiento o un acontecimiento, una práctica, un pecado, lo que sea. Si no hay, es remordimiento. Si hay un plan de acción, si hay acciones concretas después del lamento, eso es arrepentimiento. Y es lo que los corintios no estaban sintiendo. Y por el contrario, todo lo opuesto, se estaban jactando del, de los pecados, entre ellos el más fuerte, como acabamos de ver, el de fornicación, dentro de la iglesia. En el original, la palabra que se utiliza para arrepentimiento eh, va muy asociado al sentimiento, o muy similar al sentimiento que se siente cuando un ser cercano, un ser querido, ha fallecido. Este es el tipo de dolor de desprendimiento, de angustia, de impotencia, de separación, de duelo que deberían estar sintiendo los corintios, pero todo lo opuesto estaba sucediendo en la iglesia. Estaban celebrando y se estaban jactando de lo que estaba ocurriendo ahí. Y Pablo trae a la mesa una palabra que es, o un elemento que es ilustrativamente muy utilizado a lo largo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que es la levadura. Normalmente tiene un contexto positivo y tiene un contexto negativo. No sé por qué, pero la iglesia contemporánea en las enseñanzas casi siempre asocia la levadura con algo malo. Y la levadura no es mala siempre. Y en el contexto bíblico tampoco. ¿Qué sí significa siempre? Influencia. En la palabra, la levadura siempre, siempre, siempre significa influencia. Pero hay dos contextos. El contexto que estamos viendo hoy, evidentemente, es malo, donde Pablo les dice, no sabes que un poquitito de levadura leuda toda la masa. Y eso es una pregunta para aquellos que les gusta la cocina y la repostería, la panadería y que conocen un poquito, es si ustedes tienen 5 kilos de masa ya lista, ya preparada para hacer un pan y le echan una décima de cucharadita de levadura, ¿cuánto de la masa se va a leudar? Y para que conoce un poquito de la materia, podrá decir que toda la masa se va a leudar. En menor medida que si le fuéramos a echar una cucharada, por supuesto que en menor medida, pero de que toda la masa se va a leudar, toda la masa se va a leudar. Eso es un hecho que no es discutible. Lo mismo ocurre con la manzana podrida que decíamos ahorita. Si ustedes tienen un canasto con 100 manzanas o 99 manzanas y en ese cesto, en ese canasto hay una que está podrida, aunque sean 99 contra una, esa una va a ganar. Y lo mismo ocurre con la levadura. Entonces, claramente en este contexto podemos darnos cuenta de que la levadura tiene un contexto negativo. Ujú. ¿Por qué? Porque luego dice que tenemos que limpiarnos, dice limpiaos de la vieja levadura. Sin levadura sois. Entonces, claro, en este texto de hoy no es un contexto positivo. ¿Ok? Pero no siempre encontramos la levadura en este contexto. Por ejemplo, nos podemos ir a los evangelios y en el evangelio de Mateo, en el en el capítulo 13, sí, capítulo 13 y versículo
33 podemos encontrar un ejemplo diferente en torno a la levadura. Les dijo en otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. No es un contexto negativo y es la misma levadura. Entonces, nada más, eso lo traigo sobre la mesa para no satanizar la palabra levadura dentro de la palabra, dentro de la Biblia. Este, a veces tiene influencia positiva y a veces es para hablar de influencia negativa. En este caso es claramente negativa. La naturaleza del pecado, al igual que el de la levadura, es fermentar, descomponer, extenderse y conforme se va extendiendo va corrompiendo y contaminando más y más. En el Éxodo, para aquellos que han pasado por desafío ya varias veces, recordarán en la salida de Egipto, de Israel de Egipto, no se les permitió leudar el pan. Eh, y hay dos motivos aparentes. Uno, la falta de tiempo para preparar la comida. La levadura toma su tiempo. Pero esa no es tan fuerte, sino que la segunda razón y la más fuerte es que el pan leudado era un reflejo de Egipto, justo de donde venían saliendo. Y no leudar el pan era sinónimo de el desprendimiento de la vida antigua y de la presión en la que estuvieron, sobre la que estuvieron sometidos. Entonces la instrucción es, despréndanse del pasado, despréndanse del pecado, despréndanse de la antigua vida y ahora comiencen una vida nueva. Y esta vida nueva estaba simbolizada eh, por el pan no leudado. Y luego Pablo nos habla acerca de la Pascua, que dice que es Cristo y que ya fue sacrificada por nosotros, que debemos celebrar la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Igualito como ocurrió en la Pascua. Pablo está trayendo la figura del Antiguo Testamento, de la Pascua, en la liberación de Israel de la opresión de Egipto, el desprendimiento de la antigua vida, simbolizado por el nuevo pan sin leudar, y la práctica y la vivencia de una nueva vida, producto posterior a esa Pascua, reflejada en un pan no leudado. Pero, ¿por qué Pablo trae esto sobre la mesa? El misionero David Brainerd dedicó gran parte de su vida a evangelizar a los eh, indios americanos o estadounidenses, a los nativos, a los piel roja. Y David Brainerd comenta que no necesitó dar clases de moralidad a los indios nativos americanos para que aprendieran a comportarse debidamente. No hubo una clase de ética y moral, no hubo una clase de principios básicos de moralidad, nivel 1 o 2, no hubo una clase 101 de ética tampoco. Y este hombre comenta que para ellos, y así debería ser para todos, comprender la muerte y el sacrificio de Jesús es y debería ser una gran protección contra el pecado. Y es justamente lo que el apóstol Pablo está haciendo cuando trae a colación el tema de la Pascua y el tema del pan sin levadura y el tema de desprenderse eh, de, de la vieja levadura y ser una nueva masa por el sacrificio que ya fue hecho por Cristo y que debemos vivir. Esto es celebrar la fiesta, vivir no con la vieja levadura, sino con panes sin levadura
de sinceridad y de verdad. Y aquí hay algo muy fuerte porque los indios nativos americanos no ocuparon una clase de moralidad y muchos de nosotros tampoco la necesitamos para darnos cuenta y entender qué es pecado y qué no es y cómo alejarnos y desprendernos de él. La salvación, la comprensión del sacrificio de Jesús y su obra en la cruz debería ser suficiente antídoto para mantenernos lejos del pecado. Debería esta comprensión generar los anticuerpos suficientes para mantenernos a salvo de la enfermedad del pecado. Pero Pablo tiene que recordárselos, tiene que recordárselos. Acuérdense del sacrificio de Cristo. Ya Él lo pagó, ya Él lo hizo, ya Él sufrió, ya Él padeció. Compórtense, dejen de vivir su antigua vida y vivan una vida no leudada. Sean una masa nueva con obras de verdad y de sinceridad. Esto que Pablo hace es algo que la iglesia contemporánea también está padeciendo mucho. Lamentablemente, muy pocos obreros, muy pocos pastores, muy pocos servidores están tan conscientes y están tan presentes, recordando y recordando y recordando y reprendiendo y corrigiendo y amonestando y expulsando. Sobre esto vamos a abordar seguidamente. Pero lo estamos viendo una y otra vez, cada vez más, que la iglesia se va pareciendo más al mundo, se van adoptando prácticas que el mundo acepta, también se están aceptando dentro de la iglesia y se está convirtiendo en algo natural, algo normal. Y es un momento, creo que en nuestra iglesia podemos, gracias a Dios, en este momento, celebrar y regocijarnos de que no está pasando, pero siempre es importante estar en este constante em, refrescamiento de la obra de Cristo, que debería ser, otra vez, antídoto, anticuerpo suficiente para mantener a la iglesia lejos, libre y descontaminada del pecado. Em, el versículo 9 nos permite tener una perspectiva distinta de cómo nos dirigimos, nos aproximamos, nos comportamos con el mundo y con los creyentes. Eh, no sé si les ha pasado, si les pasó, a mí me pasó, que un momento de, de mi vida, no hace mucho tiempo, cuando estaba en la parte más pandereta, más pandelover, como dicen, de de mi vida espiritual, podría decir, creo que se me fue un poquito la mano. Eh, y sí, es natural que cuando uno empieza a pensar, a hablar, a vestir, a caminar, a compartir, a todo lo que uno hace, refleja a Jesús, naturalmente al mundo no le gusta eso. Entonces, eh, yo batallaba de pronto, no batallaba, me parecía curioso cómo algunas personas de pronto decían, eh, no, que es que yo no puedo alejarme del mundo, que es que mis amigos, qué tal, que cómo hago. Naturalmente, las personas que no quieren tener nada con Cristo, si usted forma parte de un círculo de amistad o de trabajo, de compañeros o de familia, donde sea, si usted empieza a transpirar a Jesús, el resultado automático, lo que va a ocurrir, se lo voy a decir, se van a alejar solitos. No, que es que no sé cómo hacer, porque mis amigos de toda la vida, mis compañeros de trabajo, que es, son amigos, somos amigos es un grupo de amigos de hace 20 años, y solitos se van a alejar. Ojalá de los 5, 10, no sé cuántos son,
Ojalá 2, 3, 5, todos se le peguen y se contagien de Cristo y se conviertan. Pero por estadística casi nunca pasa. Y lo que ocurre es que te empiezan a dejar de invitar, te empiezan a dejar de tomar en cuenta, etcétera, etcétera. El simple hecho de transpirar a Cristo, de transpirar la verdad. Eh, pero a lo que iba es que en una etapa de mi vida yo no necesariamente estaba solo transpirando a Jesús, aunque espero, ojalá y que sí, pero empecé a juzgar al mundo y a decir, yo con este no me junto porque tal cosa, con esta otra no le hablo porque tal otra, a este no lo invito porque tal otra, a este lugar no voy porque están aquellos dos que prefiero almorzar solo en esta mesa o en este lugar que con este montón de mundanos. Y al igual que los corintios, yo lo estaba malinterpretando. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? En el versículo 9, Pablo les dice, les he escrito por carta que no se junten con fornicarios. Puede hacer referencia al, al acontecimiento que recién acaba de pasar con el hombre que le quitó la mujer a su padre, o puede estar hablando de cualquier otra carta a la que no tenemos acceso, o otra carta a la que Pablo se dirigió a ellos, instruyéndoles que no se juntaran con fornicarios. Pero lo que les dice es, no me refería a los fornicarios de este mundo, no me refería a los avaros de este mundo, no me refería a los ladrones de este mundo, ni a los idólatras del mundo, pues en tal caso tendrían ustedes que desaparecer de este planeta. Más bien, el versículo 11 les dice, les escribí que no se juntaran con ninguno que llamándose hermano, creyente, cristiano, fuera, ahora sí, fornicario, avaro, idólatra, malediciente, borracho, ladrón, con tal ni siquiera coman con ellos. Los corintios habían malinterpretado la reprensión o la instrucción más bien, no era para con el mundo, sino para con los creyentes carnales. Y no sé si a ustedes les ha pasado, estoy casi seguro que sí. Ustedes y yo hemos juzgado duramente al mundo por su pecado, por su idolatría, por su fornicación, por su avaricia, por su codicia, por lo que sea. Lo juzgamos. No, es que mi hermano, que es una... No, que mi mamá, no, que mi compañero de trabajo, que mi primo, que mi mejor amigo de toda la vida ahora, es un avaro. Y entonces nos separamos de esas personas. No quiero compartir nada con ellos porque yo soy creyente y soy santo y soy puro y no quiero que nada de eso se me pegue. Y yo no estoy porque el santo no cohabita con el pecador, no comparte con el pecador y yo no voy a compartir nada con esta persona porque nada tiene para aportarme a mi vida. Lo arranco de mi vida. Muy bien, pero te sientas en la misma mesa del creyente carnal, fornicario, avaro, idólatra. El pecado fuera de la iglesia no es tan peligroso como el pecado de adentro de la iglesia. Tal vez estos corintios estaban rechazando a los pecadores de afuera de la iglesia por inconversos, pero al mismo tiempo toleraban el pecado dentro de la iglesia. Y Pablo lo dice muy claro, señores, es que us- yo nunca les dije que no iban a rozarse o a juntarse con fornicarios, avaros, idólatras de este mundo, porque si lo hubiera hecho, no viviríamos en este mundo. Es imposible no tratar con personas del mundo altamente pecadoras y con diversidad de pecados. Es normal y es porque la mayoría de personas que habitan sobre este planeta lo son. ¿Por qué? Porque no tienen al Señor Jesucristo en sus corazones. Ahora, si quieres ser muy radical, enciérrate en una burbuja y busca cuál empresa cristiana te va a dar trabajo. ¿Cuál restaurante solo donde vayan a comer y atiendan personas cristianas te va a alimentar? ¿En cuál supermercado solo de cristianos y de empleados cristianos y de proveedores cristianos vas a poder ir a comprar tus alimentos?
Y así podemos ir en cualquier esfera, en cualquier ámbito de la vida. Es imposible, es como esas personas que tienen este toque de desinfectar y descontaminar todo y no pueden salir a la calle y se encierran en su cuarto, una burbuja, y después entran en razón y se dan cuenta que el piso en el que están sentados también está contaminado y que ellos mismos también, entonces se van. Es inútil, no se puede. Pero qué interesante, cómo sí estaban rechazando, juzgando, reprendiendo, burlándose al pecador fuera de la iglesia, pero al pecador creyente, a ese lo abrazo y me jacto y me regocijo en su pecado, porque es creyente. Pues sí, pecó, es un pecador, pero es creyente, entonces me puedo juntar. El Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 17, versículo reconocido, nos recuerda que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Los creyentes no tenemos la responsabilidad de juzgar al mundo. Nosotros mismos, por la palabra extensivamente así lo enseña, nosotros mismos, por muy malas enseñanzas, por muchísimo tiempo, nos hemos autorresponsabilizado y nos hemos dado el derecho de juzgar al mundo, cuando ni aún el Hijo de Dios vino a juzgar al mundo. Por el contrario, estamos, también estaban así los corintios, para darle testimonio al mundo, pero no para juzgarlo. De eso ya se ocupará Dios. ¿Por qué? Porque no podemos reprenderlos ni castigarlos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos reprendido a amigos y a seres queridos por su pecado? Probablemente todos nosotros, ¿cierto? Es inútil. No hay una reprensión, no hay un castigo del cristiano al mundano para detener el flujo de pecado. ¿Por qué? Porque está haciendo falta en medio lo más importante, el arrepentimiento producto, o el arrepentimiento más bien que se encuentra en la obra de la cruz. Entonces, pandereteele, sáquele versículos, repréndalo. No está haciendo nada más que alejarla de los caminos del Señor, porque al mundo no le interesa la reprensión cristiana. Lo que sí deberíamos estar haciendo es dar testimonio con nuestras vidas, compartiendo la palabra en los momentos que se puede compartir, que se puede externar, pero con reprensión es inútil porque no tienen la sensibilidad espiritual que solo viene a partir de la justificación y de la santificación. Pero qué interesante. Probablemente los corintios estaban muy entretenidos juzgando y reprendiendo al mundo por su actuar pecaminoso, pero abrazando, aceptando y comiendo y compartiendo tiempo con los creyentes pecaminosos. Filipenses capítulo 2, versículo 15, nos recuerda el tipo de cuidado que hay que tener, porque ciertamente no podemos desaparecer de este planeta, nos seguiremos rozando, juntando, comiendo en el trabajo, una tarde de café, una actividad extra laboral o lo que ustedes quieran, nos seguiremos juntando con el mundo. Pero Filipenses 2:15 nos recuerda diciendo lo siguiente, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y Romanos 12:2 también nos recuerda, nos dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Y el mismo Señor Jesucristo, en la oración que hace por sus discípulos, dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tú, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿A dónde? Al mundo. ¿Y con quién se van a topar? Con los fornicarios, los avaros, los idólatras, los codiciosos de este mundo. Es lo normal. Pero ¿qué ha hecho la iglesia contemporánea? Decir, no, yo con el mundo, nada, nada. Solo evangelizo creyentes. ¿Qué es eso? Entonces desaparezcase de este planeta y vaya y forme, dígale a Dios que le forme un planeta solo de creyentes. Entonces, porque eso no va a suceder. ¿Qué sí debe pasar? Bueno, una actitud y una oración constante de Señor, no me permitas mancharme de este mundo, ayúdame a resplandecer, ayúdame a no apegarme a las cosas de este mundo, a que sí, me voy a tener que enfrentar y rozar y voy a estar hombro a hombro y al lado de mayoritariamente personas no creyentes, pero permítame que tu luz resplandezca en ellos y no que su oscuridad opaque en ninguna medida la luz que yo ya tengo. Esa es la oración que el creyente tiene que estar haciendo, pero no lo hacemos. Y rechazamos, señalamos, juzgamos a la gente del mundo y decidimos solo relacionarnos, ojalá solo con creyentes, que es el safety mode, el modo seguro, el modo tranquilo, el modo relax, no me tengo que preocupar, no se me va a pegar nada, todo bien. Pero el pecado en la iglesia contemporánea también lo está abrazando hoy día. Y me pasó sirviendo en la otra iglesia de un pecado sumamente fuerte que ocurrió en el grupo de jóvenes, hice una reprensión correcta, según la palabra, separando a la persona del servicio mientras entraba en un proceso de restauración. Lo hice de conocimiento a el grupo pastoral, y el grupo pastoral le siguió permitiendo a esta persona, a estas personas, seguir sirviendo dentro de la congregación a sabiendas del pecado. Abrazamos como iglesia contemporánea, no hablo de home church, hablo de la iglesia universal, pero advertencia ahí para home church también, no porque esté ocurriendo, pero siempre estamos a las puertas del enemigo es así. No, iglesia, no abrazamos el pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Esto es, si frente a ti tienes una persona no creyente, que es un fornicario, que es un avaro, que es un idólatra, que es un borracho, lo que sea, y estás compartiendo una mesa, un plato de comida, no es, lo que dice literalmente es, no te levantes, refleja tu luz, la luz que solo Cristo te puede dar, renueva tu mente, fortalécete, resplandece. Pero si lo que tienes frente a ti es un avaro, un borracho, un idólatra, un fornicario, creyente, levántate de esa mesa y sal de ahí. Vean qué diferente. Y lo dice el versículo 11 hacia el final. Con el tal ni aún comáis, ni siquiera coma con esa persona. Y es con el creyente. Y hacemos todo lo opuesto. Es, bueno, sí, yo sé que es un borracho, sé que es un mal hablado, sé que es un codicioso, pero es mi hermano. Vamos a comer. Todo bien. Pero al codicioso y al borracho y al mal hablado del mundo, ahí sí decimos, no, con ese sí no me junto. Ahí sí no. Qué interesante, cómo a mí me ha cambiado mucho la perspectiva. Es de cuidado, esto no es iglesia, esto no es un mensaje de decir, bueno, ya no se junten más en la mesa de los panderetas del trabajo, levántense y sepárense de ahí, ahora sí vayan a mezclarse y vayan a fiestas y emborráchense para que reflejen. No, 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 no. Esto no es convertir libertad en libertinaje, otra vez, pero es un tema de no podemos apartarnos de este mundo. ¿Y cómo tenemos que sacar la manzana podrida y la levadura? Porque sí o sí.
aunque sea un poquitito, va a contaminar a mucho. ¿De cuál hermano tenemos que huir? ¿A cuál hermano debemos eh, dejar solo comiendo, figurativamente hablando? ¿Al que se resbaló en la cáscara de banano, al que se tropezó, al que cayó en pecado? ¿O al que repetitivamente, consistentemente, sistemáticamente permanece en el pecado? Al segundo. Al primero se le reprende y en el arrepentimiento se restaura y listo. El segundo no tiene arrepentimiento, tal vez tenga remordimiento, pero no tiene arrepentimiento. A ese es al que Pablo se está refiriendo hoy. El pecado repetitivo limita y entorpece las manifestaciones de santidad. Y Pablo está diciendo, así como pidió que separaran a este fornicario, está diciendo para los creyentes que se están comportando de una manera pecaminosa, como lo hizo este joven, que eso es pecado ininterrumpido, de esos aléjense, de esos sepárense. Porque en el creyente el flujo de pecado no es interrumpido. En el creyente el pecado es interrumpido por el arrepentimiento. Y eso es lo que no estaba pasando y que en la iglesia contemporánea pues tampoco está ocurriendo. A los de afuera, de los de afuera no te preocupes, Dios los juzgará, pero por los de adentro, sobre ellos sí tenemos la responsabilidad de juzgar, porque debemos de quitar al perverso de entre nosotros. Este es el mensaje que Pablo le está dando a los corintios. Es, estás demasiado ocupado y preocupado y te has atribuido, sepa Dios por qué, el derecho y la responsabilidad de juzgar a los del mundo, cuando deberías de decir, Señor, a los del mundo te los entrego, son tuyos, haz como tú te parezca, como a ti te parezca, juzga, trae a la salvación a quienes ya destinaste que están, a los que no, no, pero como iglesia los corintios estaban desenfocados de su responsabilidad de apartar las manzanas podridas del canasto. La disciplina rara vez no duele, es difícil y puede ser en algunas ocasiones hasta desgarradora. No es que no debemos amar al hermano en pecado o que persiste en pecado, pero debemos amar aún más a Cristo, a su iglesia y a su palabra. Nuestro amor por el creyente pecador no debe ser el pase libre o la tolerancia afectiva, sino que debe traducirse en amor correctivo, y ese duele. Claramente, la iglesia no es un lugar para personas perfectas. La iglesia se va pareciendo más a lo que sería un hospital. Si el requisito para pertenecer a una iglesia fuese la perfección y la inexistencia completa de pecado en nuestras vidas, pues estarían las sillas vacías siempre y nadie podría predicar tampoco. Pero a pesar de que no es un lugar de personas perfectas, sí es un lugar de personas que no persisten sistemáticamente en el mismo pecado, sino que encuentran en el sacrificio de Cristo, en esto que hablábamos de las Pascuas, del sacrificio que ya se dio, personas que han decidido renunciar a la antigua levadura y que han tomado la decisión y se regocijan en el hecho de ser una masa nueva, no leudada. Eso sí, que cuando cae
o tropiezan un poco de pecado, sacudimos, hay arrepentimiento, hay restauración y seguimos para adelante. Pero si hay levadura, si hay una manzana podrida que está contaminando, no aplaudimos, no abrazamos, no acompañamos para salir del pecadillo en el que estás metido sistemáticamente, sino que arrancamos de raíz el problema. Y ahí nos falta carácter como iglesia muchas veces. Es dificilísimo, es durísimo, es desgarrador, pero es lo que la palabra nos instruye por amor y el bien de Jesucristo, su iglesia y su palabra. No son los que reconocen su pecado y tienen hambre de justicia los que deben ser disciplinados y separados, sino los que de manera persistente continúan habitando en un pecado sobre el cual ya han sido advertidos. Esos son los que deben ser reprendidos. Esos son los que tenemos que dejar solos comiendo, ni aun comáis, ni aun os juntéis con él. No es el cristiano que reconoce y entiende su pecado y que dice, bueno, sí, cometí un pecado, me arrepiento, voy a tomar estas acciones, etcétera, etcétera. No es sobre ese que arremetemos, no es sobre el mundo que arremetemos, porque tampoco tienen a Cristo de por medio como un parámetro de bien y de santidad. Es al que teniendo conocimiento de la palabra, al que habiendo sido advertido a través de la enseñanza, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, persiste en el pecado. Así que personalmente les digo, me ha cambiado, creo que yo ya venía cambiándolo, pero esta enseñanza termina de confirmar la manera en la que yo me relacionaba con las personas del mundo. En algún momento llegué a ser de mi vida una burbuja, casi que con un pase especial solo para creyentes, y tal vez creyentes muy pecaminosos. Entonces, si ustedes están ahí ahorita, o si pasaron por ahí, pues esto es un recordatorio, refrescamiento. Y otra vez, refuerzo lo que les dije ahora. No es esto una invitación y un free pass, un pase de libre, un pase del día para ir a disfrutar de los deleites del mundo y a relacionarnos con los mundanos y aprender de ellos y mimetizarnos, ¿verdad? Camuflarnos en el mundo. No ese es el mensaje. Dios nos libre de eso. Pero lo que sí es cierto es que no podemos apartarnos de este planeta en el cual vivimos mayoritariamente rodeados de pecadores, pero no los juzgamos a ellos. Dios se ocupa de ese juicio. En el día final Dios se ocupará de ese juicio. Mientras tanto, reflejamos al Señor, transpiramos a Cristo en todo lo que hacemos con gente del mundo y con creyentes, pero asimismo, categóricamente denunciamos, juzgamos y actuamos en contra del pecado dentro de la iglesia. Al pecado fuera de la iglesia se le deja pasar, vamos a decir, porque la santidad provista por la justificación no está en los corazones de ellos, pero al pecado y a la ausencia de santidad en aquellos que ya han sido instruidos y advertidos, ese es el que radicalmente debemos de tomar acción, donde dijimos, no puede ser que el amor por el creyente pecador sea más grande que el amor por el Señor y su palabra. Lo encontramos así en inicios de Apocalipsis también, en un par de iglesias donde se hace la amonestación. El primer amor es el primer amor. Ah, que es que mi hermano, que fue el que me trajo a la iglesia, que hace 15 años estamos juntos, que hace 30 años que nos convertimos, que empezamos juntos el grupo de jóvenes, pero ahora se está divorciando por fornicación, pero entonces no importa el abrazo porque mi hermano hace 30 años nos conocemos y el hombre no está dispuesto a cambiar, pero no importa porque es mi hermano. No, se ama más al Señor, a su iglesia, a su palabra, que al pecador, que al creyente pecador. No al creyente que cayó en pecado, al creyente pecador, eso es diferente. Conclusiones, mis hermanos, ¿cómo debemos reaccionar
Si después de la amonestación, eh, digamos que hay una persona que cayó en pecado y que persistió en ese pecado, pero que se da cuenta, el Señor lo confronta, o la iglesia, o el pastor, o un hermano, lo juzga y lo confronta, y se da cuenta y cae en arrepentimiento y tiene hambre de justicia y toma acción contra su pecado. ¿Cómo hacemos en ese caso? ¿Se le expulsa igual? ¿Se queda en medio de nosotros? ¿Qué se hace? Pablo en 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 5, dice que Pablo perdona al ofensor, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto quiere decir que si este persona, este creyente que ha persistido en pecado durante algún tiempo, mucho tiempo, no está delimitado por la cantidad, si fue mucho, poco, ni por la duración. Si esta persona entiende el pecado, se arrepiente y tiene hambre y sed de justicia y de purificación y restauración, se le perdona y se le abraza con fuerza y de forma genuina para que no caiga en demasiada tristeza y para que Satanás no se aproveche. Pero ojo lo que hay de por medio: arrepentimiento y hambre de justicia. ¿Mm? Eh, el otro aspecto es que casi siempre ocurre que somos realmente severos contra el mundo y los que están en él, pero suaves y pasivos para los que están en pecado dentro de la iglesia. Y no debe ser así. Y el tercer y último punto es que la limpieza dentro de la congregación debe ser una tarea recurrente, no solo del grupo pastoral, sino de todos, puesto que una manzana tiene la capacidad de podrir a todas, así sean 99 contra una. Iglesia, hasta acá llega el mensaje de hoy. Vamos a continuar luego desarrollando. El texto se va poniendo más y más interesante. Aquí cerramos entonces este capítulo de Primera de Corintios, capítulo 5. Se va volviendo un texto muy interesante. El tipo de reprensiones de Pablo hacia la iglesia son diferentes cada vez y nos van enseñando siempre, siempre, siempre pareciéndose muchísimo, por no decir que es igual o peor ahora en los tiempos en los que estamos viviendo. Así que la carta se va haciendo muy plausible, muy práctica y nos invita el texto a no quedarnos de brazos cruzados, sino a llevar a la práctica de forma inmediata una vez que la enseñanza termina. Espero que así lo podamos hacer. Oro para que así lo podamos hacer. Oremos para cerrar, iglesia. Padre, queremos darte gracias, buen Dios, en este domingo por esta oportunidad que nos has dado nuevamente de acercarnos a tu palabra. Gracias por lo que has instruido en nuestro corazón. Te pedimos, buen Dios, que nos ayudes a tener un entendimiento claro, correcto y una aplicación correcta también de tu palabra. Enséñanos, Señor, que no hay nada que podamos hacer, no vale la pena, es un desperdicio lanzar dardos de justicia y de santidad a un mundo que no está interesado en ti, Señor. Permítenos reflejarte y transpirar y hacer todo como para ti, que te reflejemos en nuestro actuario, en nuestro diario vivir, para que los del mundo te perciban, se antojen y busquen tener esa luz que nosotros tenemos. Más, ayúdanos, Señor, a ser doblemente duros, a juzgar con el triple de fuerza eh, a lo interno de la iglesia, donde sí vale la pena y donde sí es necesario el juicio, Señor. Por los del mundo tú te ocupas, ya tienes el juicio establecido, pero por la iglesia nos has encomendado la responsabilidad de apartar a cualquier hombre o mujer, a cualquier miembro que sistemática y persistentemente esté contaminando tu iglesia.
Ayúdanos a tener mano dura, a amar más a tu palabra, a tu iglesia y tu nombre, que a los cristianos, a los creyentes que persisten en un pecado, Señor. Eh, Permítenos, danos la voluntad, danos la valentía para poder hacerlo, porque es un trago amargo el de la disciplina, es un trago duro tanto para la persona que lo recibe como para la persona o el grupo de personas que lo ejecutan. Ayúdanos a ser una iglesia sana y a no permitir que la levadura contamine nunca tu iglesia Home Church, Señor. Te bendecimos, te agradecemos, buen Dios. Ponemos este fin de semana y la semana que ahora inicia en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, así oramos. Amén y amén. Y a ustedes, iglesia, les bendigo y les despido como Dios le pidió a Moisés y Aarón para bendecir a los hijos de Israel, que dice, iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.